Vamos a empezar con muchos cabellos semiondulados utilizando la técnica que utilizamos para la muñeca de Moana y los vamos a cortar en 3 diferentes tamaños. Si quieren el cabello más ondulado, en vez de utilizar la herramienta que hicimos antes, pueden utilizar la parte de atrás de un pincel para que les quede más crespo. A la altura del ojo vamos a pegar una línea de cabellos de tamaños medianos. Y marcamos en la parte de arriba un semicírculo pequeño para pegar la siguiente línea. En esta línea vamos a pegar los cabellos de tamaño largo. Peguen 2 en los lados y 1 en la parte de atrás. Los demás los vamos a pegar en forma diagonal para que no se vean los cabellos montados unos sobre otros. Vamos a pegar un nivel más en la coronilla, doblando primero el cabello antes de pegarlo para que no se vayan a ver las uniones del cabello. Este paso es solamente estético y no es necesario si no lo quieren hacer. Y rellenamos los espacios que quedan con cabellos en forma diagonal. Para el frente de la cabeza vamos a utilizar los cabellos cortos pegándolos en forma de lado. Y finalmente, para terminar el cabello, vamos a recortar las puntas en forma diagonal para que se vea más natural. Se debe ver más o menos así. Le pueden colocar más o menos cabello si lo desean. Ahora vamos a enrollar el cuadrado del cuerpo en un lápiz pegándolo solamente al final, de modo que el lápiz se pueda mover. Yo pegué sin pegar el lápiz el cuerpo a la cabeza, pero realmente es mucho más fácil si pegan la cabeza al final del proyecto. Para la camiseta vamos a hacer un rectángulo que sea aproximadamente 3 centímetros más pequeños que el cuerpo. Y le cortamos un pequeño triangulito en la mitad para hacer el cuello de la camisa. Mezclamos un color morado que sea parecido al morado que ustedes tengan en foamy. Y con un pincel plano vamos a hacer una línea delgada en la parte de arriba de la camisa. Y cuando esté completamente seco, pegamos la camisa al cuerpo.
Como pueden ver, el cabello estorba bastante, así que es mejor pegar la cabeza al final. El saco es un rectángulo del mismo tamaño que la camisa, con los bordes cortados en forma de círculo. Las manos son las mismas que hemos utilizado en todos los tutoriales y simplemente les vamos a pegar un pedacito de azul en la parte de arriba para formar la manga del saco. Y para las pulseras vamos a pegar una tira bien delgadita alrededor de la muñeca. Traten de pegar solamente el final para que se vea más real. La falda la vamos a pegar con la ayuda de una tirita para que se vea mejor la unión. Y solo vamos a utilizar un poquito más de la mitad del círculo para que la falda se vea más angosta. Y pegamos la falda al cuerpo utilizando sea silicona caliente o pegamento instantáneo. Con un color rosado parecido al cabello vamos a pintar las líneas en las faldas para que parezcan pliegues. Y pegamos una tira de 1 centímetro de ancho para hacer el cinturón. Con la ayuda de una aguja vamos a marcar 3 globos en un lado de la falda. Y pintamos el de la mitad en un color amarillo claro. Los otros dos los pintamos en un azul bien claro. Y pintamos las líneas de los globos azules en blanco y la línea del globo amarillo en azul. También pintamos unas cuantas líneas en un morado más azul para simular los pliegues del cinturón. Y adicionamos un moñito del mismo color del cinturón para terminar de decorarlo. Luego calentamos las palmas para darles forma. A mí me gusta cortar un poquito de la parte de arriba de las manos porque me parece que es más fácil pegarlas al cuerpo. Yo quería darle más volumen al cabello, así que coloqué unas tiras anchas adicionales. Simplemente corté unas tiras irregulares y las enrollé en la herramienta dejándolas bien sueltas. Y luego simplemente calenté las tiras y las pegué al cabello. Para terminar la decoración del cabello vamos a crear un moñito azul para pegárselo. Simplemente cortamos un rectángulo pequeño y cortamos los extremos en forma de moño. Yo normalmente luego redondeo los cortes para que se vean más parejos. Luego pego el centro con silicona y le adiciono la tirita delgada en la mitad. Y pegamos el moño en el lado del cabello. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios.